El estado de variación de capital expuesto es un método de comprobación del RECPAM, ya que no permite cumplir con uno de los objetivos del método integral de ajuste. ¿Qué es el capital expuesto? Es la diferencia entre activo y pasivo expuesto. El activo expuesto está integrado por disponibilidades en moneda nacional y créditos en moneda nacional sin cláusulas de ajuste ni intereses explícitos. Y el pasivo expuesto por deudas en moneda nacional sin cláusulas de ajuste y sin intereses explícitos. ¿Cuándo hay variación de capital expuesto? Cuando estamos ante una operación donde interviene un rubro expuesto y un rubro no expuesto. Ahora veamos un ejemplo. Supongamos que estamos ante una venta a crédito sin intereses explícitos ni cláusulas de ajuste. Al momento de la venta, vamos a registrar en el libro diario deudores por ventas a ventas. Como el crédito es en moneda nacional, sin intereses explícitos ni cláusulas de ajuste, deudores por ventas es un rubro expuesto. Y ventas no integra el capital expuesto. Entonces, ¿hay variación de capital expuesto? La respuesta es sí. Al momento del cobro, vamos a registrar caja a deudores por ventas. Caja integra el activo expuesto y deudores por ventas también. Entonces, ¿hay variación de capital expuesto? No hay. Ahora supongamos que la operación tiene intereses explícitos o cláusulas de ajuste. Al momento de la venta, vamos a registrar en el libro diario deudores por ventas a ventas. Pero acá, deudores por ventas no integra el activo expuesto. Y ventas no integra el capital expuesto. Entonces no hay variación del capital expuesto. Al momento del cobro, vamos a registrar caja a deudores por ventas. Caja integra el activo expuesto, pero deudores por ventas no. Entonces hay variación de capital expuesto. ¿Cómo confeccionamos el estado de variación de capital expuesto? A través de la siguiente hoja de trabajo. En la columna concepto vamos a poner saldo inicial y luego todas las operaciones que generaron variación de capital expuesto. En la columna valor de origen vamos a poner los montos del saldo inicial y de cada una de las variaciones. En la columna fecha vamos a poner el periodo en el que se producen las variaciones. En la columna coeficiente, el coeficiente de reexpresión correspondiente a ese periodo. En la columna valor de origen ajustado, el producto entre el valor de origen y el coeficiente. Y en la columna RECPAM, la diferencia entre valor de origen y valor de origen ajustado. Siempre teniendo en cuenta que el aumento de capital expuesto genera RECPAM negativo y la disminución RECPAM positivo. En el primer renglón colocamos el saldo inicial. En la columna valor de origen colocamos la diferencia entre el activo expuesto inicial y el pasivo expuesto inicial. Sacamos este dato del estado de situación patrimonial al inicio del ejercicio. En los siguientes renglones colocamos las operaciones que generaron variación de capital expuesto con sus correspondientes montos. Luego sumamos al saldo inicial todas las variaciones para llegar al saldo final, que debe coincidir con la diferencia entre el activo expuesto al final del ejercicio con el pasivo expuesto. Sacamos estos datos del estado de situación patrimonial al cierre del ejercicio. Luego completamos las columnas de fecha con el periodo correspondiente al saldo inicial y cada variación, el coeficiente correspondiente a ese periodo. En la columna valor de origen ajustado, el producto entre el valor de origen y el coeficiente. Y en la columna RECPAM, la diferencia entre valor de origen y valor de origen ajustado. Lo mismo hacemos para cada una de las variaciones del capital expuesto. Sumamos la columna RECPAM y obtenemos el RECPAM bruto del ejercicio. ¿Qué pasa cuando hay intereses implícitos o sobreprecios? El devengamiento de los sobreprecios genera variación de capital expuesto. El RECPAM que obtengamos debe ser neto de coberturas inflacionarias. Esto significa eliminar esos sobreprecios contra RECPAM. Por eso al RECPAM bruto le restamos el valor de origen ajustado de los sobreprecios negativos y le sumamos el valor de origen ajustado de los sobreprecios positivos, para finalmente obtener el RECPAM neto del ejercicio. ¿Qué pasa cuando en la contabilidad originalmente no se han segregado los sobreprecios? Como de todos modos debemos eliminar esas coberturas inflacionarias, entre la columna valor de origen y fecha, agregamos una columna adicional denominada valor a reexpresar.
en donde vamos a poner los mismos valores que en la columna valor de origen, salvo para las operaciones que contengan sobreprecios, donde colocaremos los valores netos de sobreprecios, y utilizaremos esa columna para reflejar el devengamiento de los mismos. Y ahora obtendremos el valor de origen ajustado multiplicando el coeficiente por valor a reexpresar. Y el RECPAM se obtiene ahora de la diferencia de valor a reexpresar y valor de origen ajustado. Si tenés alguna duda, envía tu consulta por la plataforma Cial o Evelia o dejando un comentario en este video.